Un hombre encadenado bajo tierra, con el agua del mar hasta las rodillas. Arriba de su cabeza cuelga una gota que cae, día tras día, año tras año, hasta perforarle el cráneo poco a poco. Esto no es una película. Pasó de verdad, en México, a unos metros del puerto de Veracruz, dentro de una fortaleza que hoy la gente visita en pantalones cortos y con cámara en mano, sin saber lo que pisa. Ese lugar se llamaba San Juan de Ulúa. Con Porfirio Díaz en el poder, se volvió el sitio más temido de todo el país. Ahí no mandaban a los rateros de poca monta, ahí mandaban a los hombres que pensaban diferente, a los que alzaban la voz contra el dictador, a los periodistas incómodos, a los obreros que solo pedían un salario justo. Quédese hasta el final, porque le voy a contar lo que de verdad pasaba detrás de esos muros. Las tinajas, los calabozos con nombres como Purgatorio e Infierno, un expresidente que estuvo preso ahí antes de gobernar el país, y un ladrón que se hizo leyenda por escapar nadando entre tiburones. Todo esto pasó. Todo esto es México. Antes de entrarle de lleno a esta historia, le pido un favor sencillo. Si a usted, como a mí, le gusta conocer la historia real de nuestro país, sin adornos ni cuentos de escuela, dele like a este video y suscríbase al canal. Aquí seguimos desenterrando las historias que no le contaron en la primaria. Y ahora sí, agárrese bien, porque lo que viene no es apto para los nervios débiles. Para entender el horror que se vivió ahí adentro, primero hay que entender qué era ese lugar. San Juan de Ulúa no nació como cárcel, nació como fortaleza, como escudo del puerto de Veracruz, la puerta de entrada de México al mundo desde los tiempos de la colonia. Cuentan que en 1518 llegó a esas costas el español Juan de Grijalva y que al desembarcar en aquel islote encontró rastros de un sacrificio indígena. Los naturales del lugar le dijeron que aquello lo habían hecho los de Culúa, y de ahí, dicen, salió el nombre de Ulúa. Un año después, en 1519, llegó Hernán Cortés por esas mismas aguas para fundar la Villa Rica de la Veracruz. Desde entonces, ese pedacito de tierra en medio del mar se volvió el punto más protegido del Golfo de México, el lugar obligado por donde tenía que pasar todo barco, toda mercancía, todo viajero que quisiera entrar a la Nueva España. Con el paso de los años, se levantaron murallas, baluartes, torres de vigilancia. Se construyó el famoso Muro de las Argollas, con más de 30 argollas de bronce macizo, donde amarraban los barcos para protegerlos de los vientos del norte, esos que llegan con una fuerza capaz de estrellar embarcaciones enteras unas contra otras. La fortaleza sirvió también como bodega. Ahí se guardaban los metales preciosos que España se llevaba de estas tierras. Y sirvió, como no, como blanco de piratas. Ahí anduvieron metidos corsarios ingleses como Francis Drake y John Hawkins, buscando el tesoro que guardaba el fuerte. Pero con el tiempo, esas mismas piedras que protegían empezaron a encerrar. Poco a poco, San Juan de Ulúa dejó de ser solamente un fuerte militar y se convirtió en un presidio. Y no cualquier presidio, un presidio pensado para los enemigos del poder. Ahí terminaron encerrados sacerdotes jesuitas, cuando Carlos III ordenó expulsarlos de todos sus dominios. Ahí cayó preso en 1808 el propio virrey José Iturrigaray, acusado de conspirar por la autonomía de la Nueva España. Ahí murieron de fiebre, en sus propias mazmorras, religiosos independentistas como Fray Melchor de Talamantes. Cuando México se independizó, uno pensaría que el sufrimiento terminaría ahí. Pero no. La fortaleza siguió llenándose de presos políticos durante las primeras décadas del país ya libre, en medio de los constantes cambios de poder. Y llegó a alojar, incluso, a hombres tan grandes como Benito Juárez. De eso le voy a hablar con calma más adelante, porque merece su propio capítulo. Lo que quiero que se le quede grabado por ahora es esto. Cuando Porfirio Díaz tomó las riendas del país, encontró ahí una herramienta ya lista, un lugar que llevaba siglos siendo sinónimo de encierro y sufrimiento. Y la aprovechó como nadie antes lo había hecho. Y aquí es donde la historia se pone realmente fuerte. Porque dentro de San Juan de Ulúa había un tipo de celda que los propios presos bautizaron
con un nombre que lo dice todo: las tinajas. ¿Por qué las tinajas? Porque eran calabozos construidos por debajo del nivel del mar. Sí, como lo oye, celdas hechas de una mezcla llamada argamasa, que llevaba agua, arena, conchas y hasta cal de huevos de ave, un material que con la humedad del trópico veracruzano se volvía una esponja permanente. El calor ahí adentro, según cuentan los testimonios de la época, podía sentirse como si uno estuviera dentro de un horno, aun cuando afuera soplara un norte helado. Pero lo peor no era el calor, era el agua. Debido a la ubicación de estas celdas, el mar se metía todos los días. La marea subía centímetro a centímetro, y los presos tenían que pasar horas enteras de pie, con los pies metidos en el agua salada, sin poder sentarse ni descansar, y en temporada de lluvias la cosa empeoraba. El nivel llegaba hasta las rodillas, y los hombres tenían que dormir, si es que se le puede llamar dormir, pegados a la pared, tratando de mantenerse lejos de la corriente. Con el paso de los años, el agua salitrosa que escurría del techo fue formando estalactitas, esas puntas de piedra que cuelgan como dagas. Y aquí viene uno de los datos más escalofriantes de toda esta historia. Se cuenta que una de las torturas consistía en encadenar a un preso justo debajo de una de esas estalactitas, para que gota tras gota, día tras día, el agua fuera perforándole el cráneo, lentamente durante meses. Las celdas más temidas de todas tenían nombres que sonaban casi religiosos, como si alguien con muy mal sentido del humor las hubiera bautizado: Gloria, Purgatorio, Limbo y la peor de todas, el infierno. Se dice que el calabozo llamado el infierno tenía dimensiones enormes, con techos altísimos y una puerta gigante, pero que aún así se sentía como una tumba en vida, porque adentro se hacinaban decenas de hombres respirando el mismo aire viciado, sin ventilación, sin luz, rodeados de ratas y de insectos que caminaban libremente sobre los cuerpos de los presos dormidos. Uno de los hombres que vivió esto en carne propia fue Enrique Novoa, quien encabezó un movimiento revolucionario en Minatitlán, Veracruz, en 1906, y que pasó más de 3 años metido en el calabozo del infierno. Él mismo llegó a describir aquel lugar como algo peor que una prisión, como una tumba infernal, donde el piso húmedo chasqueaba bajo los pies como si uno caminara sobre un chiquero, donde jamás entraba una ráfaga de aire fresco y donde los bichos y las ratas rozaban el cuerpo de los presos durante la noche sin ningún respeto. En algunas de estas celdas llegaban a hacinar hasta 200 personas, según relatan distintos testimonios. 200 hombres respirando, sudando, sufriendo, en un espacio que jamás fue pensado para la vida humana. La comida, cuando llegaba, muchas veces eran las sobras de los restaurantes del puerto de Veracruz, servidas en condiciones lamentables, y para llegar hasta estas celdas, los presos tenían que cruzar un puente que la gente del pueblo bautizó con un nombre que helaba la sangre: el Puente del Último Suspiro, también conocido como el Puente Sin Retorno. Deténgase un momento a pensar en esto. Cada vez que un hombre cruzaba ese puente, sabía que quizás jamás volvería a ver la luz del sol de la misma manera. Y, sin embargo, muchos de ellos no habían cometido ningún delito más que pensar distinto al régimen de Porfirio Díaz. Piense también en algo que casi nadie menciona cuando se habla de esta prisión: el silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio pesado de quien ya perdió la esperanza. Los presos aprendían a distinguir los sonidos de esas celdas como si fueran un reloj macabro: el chapoteo del agua subiendo con la marea, el roce de las ratas buscando comida entre los cuerpos dormidos, la respiración agitada de los compañeros de celda enfermos de fiebre. No había ventanas de verdad, apenas pequeñas rendijas por donde entraba un hilo de luz que apenas alcanzaba para distinguir el día de la noche. Muchos hombres perdían la noción del tiempo por completo, y algunos, cuentan los testimonios, terminaban perdiendo también la razón. La humedad constante se les metía en la piel, provocándoles llagas, hongos e infecciones que rara vez recibían tratamiento médico digno. No existía privacidad de ningún tipo. Los presos hacían sus necesidades ahí mismo,
en el mismo espacio donde dormían, donde comían, donde esperaban durante meses o años una sentencia que muchas veces nunca llegaba. Y para colmo, el calor tropical de Veracruz, combinado con la falta total de ventilación, convertía cada celda en un horno donde el aire mismo parecía negarse a entrar. Se cuenta que algunos carceleros, conscientes de la fama que ya cargaba el lugar, usaban ese miedo como arma. Bastaba con amenazar a un preso con ser trasladado al calabozo del infierno para que confesara lo que fuera, para que delatara a un compañero, para que firmara cualquier papel que el régimen le pusiera enfrente. El miedo, en San Juan de Ulúa, era tan efectivo como cualquier instrumento de tortura. Ahora le voy a contar algo que quizás no le enseñaron completo en la escuela. El mismo hombre que después sería presidente de México, el benemérito de las Américas, Benito Juárez, conoció por dentro las mazmorras de San Juan de Ulúa. Corría el año de 1853, bajo las órdenes de Antonio López de Santa Anna, cuando Juárez fue apresado y llevado a las celdas húmedas e inundadas de aquel castillo. Permaneció ahí 10 días, incomunicado, sin saber qué sería de su destino, en el mismo lugar donde décadas después miles de mexicanos sufrirían por oponerse a otro gobierno, el de Porfirio Díaz. Lo curioso, y hasta cierto punto amargo, de esta historia es que años más tarde, cuando Juárez ya era presidente de la República, la fortaleza de San Juan de Ulúa se convirtió también en su residencia temporal en más de una ocasión, en plena defensa de la soberanía nacional. El mismo lugar que lo había encerrado como preso, ahora lo recibía como jefe de Estado. Pero pese a haber sufrido en carne propia el encierro, la historia cuenta que durante el gobierno liberal de Juárez nunca se planteó realmente eliminar el presidio de Ulúa. La fortaleza siguió funcionando como cárcel, y no fue sino hasta la llegada de la dictadura porfirista cuando su fama como prisión del terror alcanzó su punto más alto. Y no fue solamente Juárez. Por esas mismas mazmorras pasaron, en distintas épocas, hombres como Melchor Ocampo, Fray Servando Teresa de Mier y el escritor e historiador veracruzano Francisco Javier Clavijero. Ahí estuvo también, tras la caída del imperio de Maximiliano, el general Severo del Castillo, sentenciado a prisión perpetua, aunque logró salir con vida gracias a una amnistía años después. Se dice que hasta Agustín de Iturbide llegó a pisar estos terrenos. San Juan de Ulúa cargaba entonces con una historia doble. Por un lado, había sido cuna y escenario de momentos gloriosos de la nación. La fortaleza que resistió ataques españoles, franceses y estadounidenses, ganándose el título de 4 veces heroica. Pero, por otro lado, sus propias entrañas guardaban el sufrimiento de generaciones enteras de mexicanos que discreparon del poder en turno. Ahora le voy a platicar de uno de los personajes más queridos por el pueblo. Uno de esos bandidos que con el tiempo se convierten en símbolo, casi en héroe popular, aunque la ley lo viera de otra manera. Se llamaba Jesús Arriaga, aunque todo el mundo lo conocía como Chucho el Roto. Le decían así porque, para cometer sus robos, se vestía con la elegancia de los ricos de la época, a quienes llamaban rotos. Cuentan que este hombre robaba a la gente adinerada y repartía parte de ese botín entre los más necesitados, ganándose fama de una especie de Robin Hood veracruzano. Fue detenido en 1885 y enviado a la temida fortaleza. Y ahí, en medio de tanto sufrimiento ajeno, Chucho el Roto protagonizó una de las fugas más recordadas en la historia de las cárceles mexicanas. Se cuenta que saltó al agua y nadó, en medio de tiburones, para escapar de su encierro. Imagínese el valor, o la desesperación, que hace falta para lanzarse al mar abierto, sabiendo que puede haber tiburones esperando, con tal de no seguir un día más entre esas paredes. La leyenda popular no se detiene ahí. Se dice que, la noche antes de una ejecución programada, dibujó con un pedazo de carbón un barco en la pared de su celda, y que de alguna manera fantástica logró abordarlo y desaparecer frente a la mirada atónita de su carcelero. Es, por supuesto, una historia que roza lo mítico,
de esas que el pueblo mexicano ha sabido tejer alrededor de sus personajes más entrañables, pero que muestra hasta qué punto San Juan de Ulúa se convirtió en un lugar cargado de simbolismo, de resistencia, de imaginación popular frente al horror. Y ya que hablamos de leyendas, no puedo dejar pasar otra historia que durante generaciones se ha contado alrededor de estos mismos muros, la de la mulata de Córdoba. Cuenta la tradición popular que esta mujer, señalada en su época de practicar brujería, también habría sido encerrada en los calabozos de Ulúa, y que, igual que Chucho el Roto, habría logrado escapar dibujando un barco en la pared de su celda para después desaparecer misteriosamente frente a sus captores. Es curioso cómo dos leyendas tan parecidas nacieron alrededor del mismo lugar, como si el pueblo, ante tanto sufrimiento real, necesitara inventarse también historias de escape imposible, de burla final hacia un sistema que parecía invencible. Estas leyendas, ciertas o no en todos sus detalles, cumplían una función importante para la gente de aquella época. Le recordaban que ni siquiera la fortaleza más temida de México era completamente infranqueable, que siempre existía, aunque fuera en la imaginación popular, una rendija de esperanza. Y llegamos al corazón de esta historia, al motivo por el cual San Juan de Ulúa se ganó ese título de presidio de los enemigos del porfiriato. Durante los más de 30 años que Porfirio Díaz gobernó México, cualquier hombre que se atreviera a criticar públicamente al régimen, que organizara huelgas, que escribiera en un periódico algo incómodo para el poder, corría el riesgo de terminar cruzando el puente del último suspiro. Ahí llegaron obreros que participaron en las huelgas de Cananea y Río Blanco, dos de los movimientos laborales más importantes previos a la Revolución Mexicana, hombres que solamente pedían mejores condiciones de trabajo y salarios justos, y que el gobierno decidió castigar como si fueran criminales de guerra. Piense nada más en esto. En Cananea, Sonora, los mineros mexicanos ganaban menos que los trabajadores extranjeros por hacer exactamente el mismo trabajo, en la misma mina, bajo el mismo sol. Cuando se atrevieron a exigir un trato igualitario, la respuesta del gobierno porfirista no fue negociar, fue reprimir con las armas y después llenar las cárceles, entre ellas Ulúa, de todo aquel que hubiera participado o simplemente simpatizado con la causa. Lo mismo pasó con los trabajadores textiles de Río Blanco, en Orizaba, Veracruz, muy cerca de la propia fortaleza. Ahí los obreros trabajaban jornadas larguísimas por salarios miserables, y cuando decidieron organizarse y protestar, la respuesta fue igual de dura. Muchos de esos hombres terminaron exactamente en las mismas tinajas de las que le he venido hablando, pagando con años de encierro húmedo el simple hecho de haber pedido condiciones más dignas de vida. Ahí llegaron también, en distintos momentos, los hermanos Flores Magón, esos periodistas e ideólogos que desde el exilio y desde la cárcel nunca dejaron de escribir contra la dictadura. Ricardo Flores Magón y sus hermanos se convirtieron en una de las espinas más molestas para el régimen porfirista, porque no se limitaban a protestar, sino que organizaban, escribían, difundían ideas a través de su periódico. Y eso, para una dictadura que llevaba décadas en el poder, resultaba mucho más peligroso que cualquier levantamiento armado aislado. Por eso el gobierno los persiguió sin descanso, dentro y fuera del país, y varios de sus compañeros de lucha terminaron pisando las mismas celdas húmedas de Ulúa que tantos otros disidentes ya conocían de sobra. En 1906 estalló en la zona de Acayucán y Minatitlán, en el sur de Veracruz, un movimiento revolucionario que terminó con decenas de hombres presos en Ulúa. Ahí estuvieron Enrique Noboa, Román Marín, Cecilio Morosini, Juan José Ríos y muchos más, algunos de ellos verdaderos rebeldes, pero otros, según se ha documentado, presos simplemente por intrigas políticas o por venganzas personales de algún jefe militar de la región. Todavía en octubre de 1907, llegaron 35 prisioneros más procedentes de Acayucan, engrosando la lista de las que ya se conocían como las pavorosas tinajas de Ulúa. Lo más indignante de todo esto es la manera en que se manejaba la justicia en esos años. A los presos se les dictaba formal prisión, pero muchas veces
ni siquiera se les decía quiénes eran sus acusadores. Cuando trataban de defenderse legalmente, el propio sistema atacaba a sus abogados. Así le pasó, por ejemplo, al licenciado Agustín L. Rosado, quien defendía a 2 de estos presos y terminó también apresado, acusado de complicidad con los rebeldes solamente por hacer su trabajo. En muchos casos, además, los bienes de los presos y de sus familias eran confiscados, dejándolos en la ruina, aunque después consiguieran su libertad. Con el tiempo, durante el propio porfiriato, se intentó dar una imagen distinta hacia el exterior. Se estableció un reglamento donde, en el papel, se hablaba de uniformes para los presos, de alimentación nutritiva, de instalaciones higiénicas, hasta de actividades sociales. A estos presos modernizados, el pueblo los apodó los Rayados de San Juan de Ulúa, por el estampado de rayas de la ropa que se supone debían recibir. Pero la realidad, la que contaban los propios sobrevivientes, era muy distinta a la que el régimen quería mostrar. Seguían siendo las mismas tinajas, la misma agua, el mismo hacinamiento, la misma desesperación. Más adelante, ya durante el gobierno de Victoriano Huerta, cuando la revolución estaba en pleno movimiento, la fortaleza siguió recibiendo opositores políticos. Ahí terminó, por ejemplo, el general Félix Díaz, sobrino del propio expresidente, después de levantarse en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero. Ahí llegaron también periodistas veracruzanos que se atrevieron a criticar por escrito al gobierno huertista, como el director del periódico El Dictamen, quien por fortuna logró salir libre gracias a la intervención de un amigo suyo, el reconocido poeta Salvador Díaz Mirón. Como ve, San Juan de Ulúa no distinguía bandos ni ideologías con el paso de los años. Liberales, conservadores, revolucionarios, todos terminaban ahí si se atrevían a desafiar al poder de turno. Pero fue durante el largo porfiriato cuando este presidio alcanzó su fama más oscura, cuando se volvió sinónimo, para todo el pueblo mexicano, del castigo que le esperaba a quien se atreviera a levantar la voz contra el dictador. Ya le platiqué de las tinajas, del agua, de las estalactitas, de los calabozos con nombre de infierno, pero hay algo que todavía no le he contado, y es cómo era el día a día de un hombre que sabía que probablemente ahí terminaría su vida. Los presos eran sometidos a trabajos forzados bajo el sol veracruzano, con poca alimentación y sin ningún tipo de cuidado médico digno de ese nombre. Las enfermedades se propagaban con facilidad en ese ambiente húmedo, caliente y sucio, donde las plagas de roedores e insectos convivían con los hombres día y noche. No es casualidad que muchos historiadores describan este lugar como el más sucio de Veracruz. Desde tiempos coloniales, a estos prisioneros se les conocía como los forzados de Veracruz, y eran sometidos, cuando el régimen en turno lo consideraba necesario, a instrumentos de tortura como el potro o el torniquete, con los cuales la mayoría terminaba confesando crímenes que muchas veces ni siquiera habían cometido. Ya para la época del porfiriato, aunque las torturas físicas tan brutales se fueron reduciendo en el papel, el maltrato psicológico, el hacinamiento y las condiciones inhumanas seguían haciendo su trabajo lento y silencioso. Y aquí quiero que se detenga a pensar en algo muy humano. No eran solamente cuerpos los que sufrían ahí adentro, eran mentes. El escritor mexicano Federico Gamboa, quien visitó personalmente la prisión, quedó tan impactado por lo que vio que después reflejó esa terrible vida en reclusión en una de sus novelas. Porque lo que pasaba en Ulúa no era solamente un castigo físico, era un método para quebrar el espíritu de cualquier hombre, sin importar qué tan fuertes fueran sus ideales cuando entró por primera vez a esas celdas. Muchos de los hombres que cruzaron el puente del último suspiro jamás volvieron a salir con vida. Murieron de enfermedades, de hambre, de la humedad constante que se les metía hasta los huesos, o simplemente de la desesperanza de saber que el mundo exterior los había olvidado. Y sus historias, muchas de ellas, se perdieron para siempre entre esas paredes de piedra coralina, sin que nadie afuera se enterara jamás de su sufrimiento. Y no piense que el sufrimiento se quedaba solamente dentro de la fortaleza. Afuera, en tierra firme,
Había familias enteras esperando noticias que muchas veces nunca llegaban, esposas que se quedaban solas para sacar adelante a sus hijos, madres que viajaban desde pueblos lejanos con la esperanza de una visita que no siempre se les permitía, hijos que crecían sin saber si su padre seguía con vida o si ya era uno más de los cuerpos que se perdían entre esas celdas inundadas. El castigo del porfiriato no golpeaba solamente al preso, golpeaba a familias completas, que además, como ya le platiqué, muchas veces veían cómo les confiscaban sus bienes y su patrimonio mientras el jefe de familia languidecía en Ulúa. Algunos presos, los que tenían algo de suerte o algún contacto influyente, lograban que les llevaran noticias del exterior, cartas a escondidas, algún periódico viejo. Para muchos ese pequeño contacto con el mundo de afuera era lo único que los mantenía cuerdos, la prueba de que todavía existía una vida más allá de esas piedras húmedas. Pero para la mayoría, el aislamiento era total, y el paso de los meses se medía únicamente por el ritmo de las mareas y por el deterioro cada vez mayor de su propio cuerpo. Toda pesadilla, tarde o temprano, tiene un final. Y la de San Juan de Ulúa como presidio también lo tuvo, aunque le costó a México casi 400 años de historia llegar a ese momento. Fue Venustiano Carranza, ya como primer jefe del ejército constitucionalista, quien en 1915 tomó la decisión de suprimir de una vez por todas el presidio que durante siglos había funcionado dentro de esa fortaleza. Firmó un decreto que establecía que durante los siguientes 100 años ningún gobierno podría volver a utilizar San Juan de Ulúa como cárcel. Fue casi como un exorcismo político, una manera de decirle a México que ese capítulo de horror ya no se repetiría jamás en ese lugar. Y hay algo casi poético en lo que pasó después. En 1917, el propio Carranza escribió: dentro de las mismas instalaciones que alguna vez sirvieron para encerrar y torturar a los enemigos del poder, la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la misma que, con reformas, sigue rigiendo la vida del país hasta el día de hoy. El lugar que representó la opresión más cruda del porfiriato se convirtió, de la noche a la mañana, en cuna de una de las leyes más importantes de nuestra historia. Con el paso de las décadas, San Juan de Ulúa fue transformándose lentamente. Sirvió como bodega, como cuartel, incluso como sede temporal del Poder Ejecutivo Federal en más de una ocasión. Y finalmente, tras años de trabajos de restauración, en el año 2012, se abrió al público como museo, bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy, cualquier persona puede caminar por esos mismos pasillos, cruzar ese mismo puente y asomarse a las celdas donde alguna vez cientos de hombres sufrieron en nombre de sus ideales. Ya le conté esta historia con todo el detalle que merece. Le hablé de las tinajas, de Benito Juárez preso en su propio futuro palacio, de Chucho el Roto nadando entre tiburones para ganarse la libertad, de los obreros y periodistas que pagaron con años de encierro el simple hecho de pensar distinto durante el porfiriato. Y creo que vale la pena quedarnos con una reflexión. La historia de San Juan de Ulúa no es solamente la historia de un edificio de piedra frente al mar, es la historia de todos esos mexicanos anónimos que nunca salieron en los libros de texto, que nunca tuvieron una estatua ni una calle con su nombre, pero que con su sufrimiento y con su terquedad para no callarse, ayudaron, sin saberlo, a que este país caminara poco a poco hacia algo distinto. Cada gota de agua salitrosa que cayó sobre esas celdas fue, de alguna manera, un recordatorio de que la libertad nunca ha sido gratis en México y de que muchos hombres la pagaron con su propia carne, con su propia vida, dentro de esas mazmorras que hoy visitan los turistas sin saber del todo lo que pisan. Piense en esto la próxima vez que escuche hablar del progreso que trajo el porfiriato, de los ferrocarriles, de las obras públicas, de la supuesta paz porfiriana. Detrás de cada uno de esos logros que tanto se presumen en algunos libros de historia, hubo también un costo humano que rara vez se menciona con la misma fuerza. Hombres que perdieron su libertad, su salud y hasta su vida, encerrados en un rincón húmedo y olvidado de Veracruz, simplemente por no estar de acuerdo con quien mandaba,
La historia completa de un país no se cuenta solamente con sus monumentos y sus cifras de crecimiento, se cuenta también con el sufrimiento de quienes pagaron el precio de ese supuesto orden y progreso. Hoy, cuando uno camina por San Juan de Ulúa como turista, con el sol pegando fuerte y el mar tranquilo de fondo, es difícil imaginar los gritos, el llanto contenido, el chapoteo constante de esas celdas que alguna vez estuvieron ahí mismo, unos metros bajo sus pies. Pero la historia real de México, está hecha precisamente de esos contrastes, de la belleza que hoy vemos y del dolor que ayer se vivió en el mismo lugar exacto. Si esta historia lo dejó pensando, si sintió, como yo, un nudo en el estómago al imaginarse esas celdas inundadas, hágame un favor. Compártala con alguien que, como usted, disfrute conocer la verdadera historia de México, esa que casi nunca se cuenta completa. Suscríbase al canal, dele like a este video y déjeme en los comentarios qué otro capítulo oscuro de nuestra historia le gustaría que le contara la próxima vez. Aquí seguimos, desenterrando la memoria de este país, un episodio a la vez. Nos vemos en el próximo video.